En términos políticos es un triunfo y si continúa bajando la inflación, va a ser una herramienta fuerte en el debate político electoral del 2025. No es menor. En términos políticos es un triunfo que esté bajando la inflación, sobre todo por eso, porque hay como una especie de sosiego social. Sí, después está... Yo realmente este compromiso, el compromiso con el que vino el señor Alfredo Zayat a la columna, porque fíjate esa pinta. Mirá, hay que prender la cámara para que el tipo... ¿Y yo qué hago ahora? Pero mirá el tipo. Pero escúchame, Nico, Y ustedes dos son dos racas, no, loco. olvídate, sí, no sé. Nico me manda mensaje ayer y me dice, vamos a empezar a streamear. Bueno, el broche es un detalle, ¿no? El broche es un detalle. Tenés un pin, te faltan los gemelos. El pin es no lo un traje los detalle gemelos ahí. porque me parecía demasiado depensiva, qué sé yo. Te podés venir con gemelos el jueves que viene, te lo pido, por favor. Ahí estábamos, entonces dije, bueno, escúchame. Sí. ¿Estamos streameando? Estamos streameando. Están todos entrando a YouTube para verme. Sí, porque tienen que ver la pinta de Alfredo realmente. Eso sí. Porque el tipo Hay que se vino motivar. en ¿Hubo traje. peluquero también ayer? No. Sí, No. Esta semana, seguro. No. Hace 3 ¿Una semanas, skincare que routine? dice. ¿Skincare routine? Acá, sí, me recorté la barba. No sé, yo a veces la remera y la longaniza también son parte de tu esencia. Vamos rotando, vamos convocando. Hoy todos tienen que entrar a YouTube. Hoy es el primer streaming de en vivo. Y Alfredo se vino de Severa traje Banda. y con un pin. Quiero ver cuánto suben. Bueno, A che, ver, pero le vamos. metes presión, Sí, viejo. a todos. Sí. todos. Che, ¿Quiero ver de qué se denle pide? ¿Una logia secreta que no Sí, conocemos? obvio. Denle me gusta a YouTube ahí, Sí, suscríbanse sí. a la Sí. campanita, Hacer comentarios y todo eso se supone que comenten. mejora la cosa. Mejora Esto y la campanita es clave, ¿no? la campanita y la suscripción son clave, las 3 cosas. Bueno, háganlo. Hazle caso a la tía Marta. Como dice Jorge Piñarello. Ah, yo digo, que te llaman Marta. Tipo, ¿quién? No sabía. Tuvo una CB el chabón. Es una referencia muy concreta de Jorgito, que lo queremos muchísimo y quien consume lo Decenas sabe. de pero millones de telespectadores de Sí, Latinoamérica saben de qué estoy de hablando. Latinoamérica Unida. Y Bien. felicitaciones Julia Mengolini por Haber dado la el brazo cara a torcer. La cara de los monstruos. Ah, gracias, sí. Te tengo que dar uno. Y venía para acá y pensaba, porque viste que hay toda una corriente muy fuerte que está habiendo en los medios a nivel internacional, La Vanguardia en España, The Guardian en Gran Bretaña, de salir de la red Twitter, llamada Red X. Yo tengo una gana, yo misma de irme, pero que Futurock también se vaya. Entonces, no. Se le quería preguntar a la que es la ¿Quién se fue? tendencia, ¿Y quién más? tendencia de Twitter. Vanguardia. Siempre la Vanguardia. La Vanguardia. La Vanguardia también se Sí, fue. pero parece que hay toda una movida de los medios. Todos los días va a salir uno, me parece. ¡Ay, Fede, tenemos que subirnos a esa! Anotémonos en la lista. ¡Felicité! Anotémonos en la lista. Bueno, veamos cómo sigue la tendencia. Bueno, porque, viste, viene New York el Times, país- después su No, Futurock, hay después que ver Estados Unidos, no sé. Estamos hablando de Europa. Bueno, Estamos hablando de Europa. si acá se Pero contiene bueno, Latinoamérica Bajamos de los Unida. barcos. Latinoamérica Unida. Yo A ver tengo- quién tiene huevo de irse primero. Es que hay que tener huevo para irse primero. yo el problema que tengo, no sé si es juego, es que es lo único que sé manejar bien. Más o menos. Digamos, bien es una exageración. Más o menos puedo ver. Con Instagram es como... Eso no, es otra cosa. Pero por ejemplo, ¿qué hago con las columnas? Se ven, Alfredo, Es se ven como- igual. No las como- subo a Instagram. No. Vámonos, Saber vámonos, irte de una vámonos. fiesta cuando está todo demasiado decadente. ¿O no? Y sí. Y bueno, lo de Elon Musk es una vergüenza. Es terrible todo, es terrible todo. Pero bueno, vamos a nuestra ya está. columna, dale. Vamos a hablar del dato de inflación. Vamos a hablar de la de inflación. Ayer estuvo Carly Bianco ahí donde está sentadito vos Sí. y se levantó, sobre todo en los medios de comunicación, levantaron la parte en la que Carly dice, el dato de inflación es un desastre, porque dice, con el precio que estamos pagando por este 2,7% es pésimo. Bueno, Es decir, la recesión y todo eso que ya por conocemos. eso, es la recesión, tipo de cambio bajo, caída del consumo. Pero empecemos. Empecemos. La inflación de octubre fue el 2,7%. Nadie se va a acordar, pero hace 3 columnas o 2 columnas yo mencioné el tema de la inflación, que iba a una tendencia a la baja. Y vamos para el primer punto para que los libertarios estén contentos. En términos políticos... Hay más morenitas en el chat, en todo caso, te aviso. Dejar. En términos... ahí va el Pitu. El Pitu es amigo ahí.
en términos políticos, es un triunfo. Digamos, busquémosle, ahora lo voy a explicar, que el 2,7 es un dato que no refleja la realidad, pero es un dato cierto vinculado a cómo está armado el índice, que también lo voy a explicar con detalle. Pero en términos políticos es parte de la primera bandera de Milei diciendo yo voy a bajar la inflación. Mintió diciendo que venía con un 17.000% de hiperinflación, mintió que no tiene nada que ver con el índice de precio de diciembre, viste que lo ocultan, como que no, empezó, su función todo empezó en enero, no, empezó con la mega devaluación del 118% de ajuste del tipo de cambio, pero una de las banderas principales es voy a bajar la inflación. Bajó la inflación. Y a la vez, ¿por qué también es importante? Porque el tema de la alta inflación es un tema político, no es solo económico. Sí, claro. ¿Por qué? Porque te genera el tema de la expectativa social, el estrés malestar. Social, claro, malestar y estrés. Y el malestar. Y entonces, bueno, la famosa inestabilidad, ¿no? Es eso. Bueno, porque hay, y si querés por ahí eso lo voy a retomar después, la tensión en lo que sería los movimientos nacionales y populares. El peronismo dice, bueno, mientras que te aumenta el salario y acompaña la inflación, es que no es tan preocupante. Porque bueno, lo que importa es el poder adquisitivo. Sí. Es relativo, la verdad. Por eso. Entonces, después lo vamos a retomar. Entonces, punto 1. En términos políticos, es un triunfo y si continúa bajando la inflación, va a ser una herramienta fuerte en el debate político electoral del 2025, no es menor. En términos políticos es un triunfo que esté bajando la inflación, sobre todo por eso, porque hay como una especie de sosiego social. Sí, después está, porque vos ahí siempre rescatás y decís, bueno, cuando perdés el empleo, la culpa es la tuya. Sí. Entonces, se va a perder empleo. Sí. y incluso también no vas a ganar tanto. Sí, bueno, pero si estuviese en otro trabajo, digamos, es que ahí se diluye la responsabilidad, porque tenés una recesión fenomenal, más allá que también falsea diciendo que ya se salió de la recesión. Es probable que se salga, todavía no. Para clarificar, lo que acá decimos es que la inflación obviamente siempre se le adjudica al gobierno, y que cuando alguien se queda sin laburo se lo suele adjudicar a sí mismo. Exacto. Y no es tanto, no lo tienen en cuenta como un dato de la macroeconomía. Que es parte, sí. Y no es algo que uno... no se paga a costo cuando sube mucho el desempleo, como no se pagó en los 90, por ejemplo. No, claro. Y hay una especie de vergüenza que no hace que la gente lo grite en la cola del supermercado. Con la inflación sí. Y sí. Claro. Uno comparte cómo se siente frente a eso. Y le echás la culpa al otro. Digamos, primero es al supermercadista y después dice, bueno, la culpa es del gobierno, porque todo te dice que es por la emisión monetaria. Sí. Y quién emite... Y quién se lleva la plata, es que se la lleva los chorros. Hace más o menos esa es toda la secuencia. Bueno, entonces ahí hay un debate fuerte para el 2025. Ahora bien, tenés un escenario de decir, bueno, ¿cómo llegaste a este 2,7%? Después voy a explicar que es más alto en la realidad. Pero bueno, ¿cómo llegaste? Bueno, con un ajuste fenomenal, una recesión fenomenal, una caída del consumo histórica. Hasta supera la caída de consumo de la pandemia y de lo que es de la crisis del 2001. Tenés 12 meses consecutivos de caída de ventas en supermercados, autoservicios y mayoristas, niveles en octubre del 20% respecto a octubre del año pasado. La caída del consumo de alimentos, bebidas, artículos del tocador, artículos de limpieza es histórica. Caída del consumo de la carne, caída de los lácteos. O sea que, y bueno, si no se vende, no aumentan tanto los precios de alimentos y bebidas. Y de artículo de tocador, que es un punto importante. Bueno, vos venís diciendo, en algún momento va a haber una L, porque mucho más no se puede caer. Claro. Bueno, ahí estamos. Bueno, el otro punto es que el tipo de cambio se planchó, un 2% mensual, y sin expectativas de cobertura por una futura devaluación. ¿Por qué no hay cobertura para una futura devaluación? Porque en términos discursivos y de relato, se mantuvieron firmes Milei y Caputo diciendo no vamos a devaluar, ayudados por un shock interno muy positivo. Blanqueo. El blanqueo.
¿Por qué digo esto? Recordemos, ¿qué es una sequía? Que es lo que pasó en el 2023. Un shock interno negativo. Tenés un fenómeno climático. Que vos decías, eran 24.000 millones, ¿no? Que perdimos en esa sequía. De la más o sequía. menos. Entonces vos tuviste un shock interno negativo que te afectó a tu política económica, que es lo que pasó en el 2023. Tuviste menos reservas, más presión, menos dólares, menos reservas, más presión en el mercado de cambio, más presión sobre los precios, más una situación de inestabilidad financiera, económica y por consiguiente también política. Tenés un shock interno positivo y es lo opuesto. Y es lo de blanqueo. Y entonces tenés estabilidad cambiaria. No solo ese 2% del tipo de cambio oficial, sino que los otros, que son de cobertura y por consiguiente impactan en precios, con todo con liquidación y el dólar MEP, bajaron. Y entonces te explica que un nudo central de la inflación argentina es cambiaria. No es ni monetaria ni fiscal. Perdonen todos los economistas, está bien, pueden putearme todo, soy un ignorante, soy un burro, tengo que volver a la universidad. Pará, y todo. No te cubrás, te cubriste. Hablando de cobertura. No, pero Te porque hay una cuestión, es impactante. Digamos. Vos tenés que sigue hablando sobre que la inflación en Argentina tiene un nudo central fiscal y monetaria y agarras y dices, no, pero el cepo yo no lo libero, porque si lo libero sube el dólar y sube los precios. No era solamente eso. Entonces, digo, porque el engaño es tan fuerte y es un engaño tan fuerte que es creído aunque te estén diciendo lo contrario, que lo vuelvo a repetir, el centro de esta caída de la tasa de inflación es la recesión y el tipo de cambio. Lo fiscal y monetario acompaña en forma muy periférica. Pero sabemos que si se pusieran si levantaran el cepo, se va de vuelta toda la mierda. Si creciera la economía, ¿por qué no habría inflación? Sí, bueno. Si ahora la deflación en todo caso está atada a que baje, a romper la economía. Bueno, y ahora vamos a avanzar porque ahora vamos a entrar a una parte técnica, yo ya la expliqué, pero ahora tengo un poquito de números, la idea es por ahí era mostrarlos, pero bueno, hagamos el esfuerzo. Sí. ¿Cómo se mide una tasa de inflación? La tasa de inflación es primero, para poder elaborar cómo llegas al último numerito, es decir, bueno, a ver qué es lo que consume la población. Entonces, ¿qué es lo que consume la población? Para después ver los precios. Entonces hay una encuesta de gasto de los hogares. Se hace una encuesta. Y entonces en esa encuesta dice, el promedio gasta en alimentos y bebidas un 26%. Y así vas con cada uno de los ponderando. rubros. Y lo ponderando. Porque, por ejemplo, en embarcaciones de lujo, pueden aumentar o no aumentar, pero no afecta a la inflación porque se venden 3. Claro, y no lo ponderás. Bueno, y acá viene. Entonces, se hace la encuesta de gasto de los hogares, se pondera, después se eligen los lugares y la cantidad de precios que se van a relevar, y después lo metés dentro de toda esa coctelera y te sale el índice de precios, ¿no? Encuesta de gastos de hogares del 2004-2005. ¿Esa es la que estamos usando ahora? Sí. ¿Cuánto usabas para transporte? ¿Cuánto de tu ingreso usabas para pagar el gas? Hace 20 años. En 2004-2005 yo estaba construyendo mi casa. Mira, no quiero ni saber en qué andaba vos, Pitu. No, pero vamos a un punto. ¿Cuánto gastabas de internet en ese momento? Bueno. Tenías menos. ¿Cuánto de celulares? Ahora, ¿sabes lo que se medía? Porque viste que te dije, gastos, después ibas a los relevantes. Blockbusters. Te lo pongo bien en el absurdo. Y sí, porque existía. Yo estaba bastante Blockbuster. Bueno, ¿te das cuenta? La ponderación en la economía de ¿sabes lo que era la ¿Y ahora cuánto? No, nada. Cero. En plataformas. En plataformas. Sí. Y mucho más caro. ¿Dónde están las plataformas del 2004-2005? Netflix, ¿dónde está? Claro, hoy no computa. No está. No está directamente en la ponderación. No estaba en el 2004-2005. Y encima la pagás en dólares y no está en la ponderación. Esto es para tratar de avanzar sobre la idea de que este índice del 2,7 no está reflejando 100% qué es lo que está pasando con los precios. ¿Y qué pasa con la baña? ¿Está durmiendo la siesta? No, ahora
Dijo 2 veces ya que había que cambiar. Porque ahí está la interna con la Casa Rosada. Sí. Y ahora lo vamos a explicar con detalle. Pero hay porque hay una encuesta más cercana de gasto de hogares del 2017-2018. O sea, se puede hacer un nuevo índice de precios, pero está por lo menos un poquito dormido. ¿Cuánto le da la nueva? Bueno, no se sabe. Pero tampoco se hace para atrás. Tampoco digo, vos podés armar las nuevas ponderaciones y pensar en cómo con esas nuevas ponderaciones cómo era la inflación de todo este año. Claro, pero el INDEC, por presión del gobierno, no difunde el nuevo índice. La Baña había dicho... fue ese? Sí, la Baña había dicho que... Lo hablaré en terapia. La Baña dijo que lo iba a hacer en noviembre, pero no lo hizo. Pero quiero detenerme unos numeritos. Sé que es un plomo por radio, pero por eso pensaba de otra forma. Sí, ¿cómo cambió la canasta de consumo de los hogares 2004, 2005, 2017, 2018? Que ya está, Bueno, por ejemplo, en alimentos y bebidas. En el primer número es 25,7. Bajó a 22,6. Si vos hoy estás midiendo en una primera etapa el tema de alimentos y bebidas te aumenta menos, bueno, entonces te aumenta menos el índice de precio del consumidor. Se comprende perfectamente. Tarifas, antes 10,6, ahora 14,5. Y aumentaron como todas las tarifas. Y ahora está diciendo 2017-2018. Claro. Bueno, pero ahí también tuviste un tarifazo. Transporte 11,6, 14,2. Comunicaciones 4, 5,2. Te das cuenta que todo lo que hoy, digamos, consumís más tiene una menor ponderación en el índice de precios. Y son las cosas que más subieron, además, porque las tarifas subieron una barbaridad. Las telecomunicaciones es una locura. Exactamente. Entonces, en este periodo donde todo esto que más subió no lo registra, decía, bueno, queda fuera. Por eso que la gente no lo cree, ¿viste? Claro. Que la gente realmente te dice, pero nos están verseando de vuelta. Claro. Y bueno, no es exactamente que te están verseando, pero que ya el índice quedó roto. Daría más elevado. Y porque a la gente no le alcanza ni para llegar a fin de mes. El relato, y ahí vamos un tema político, y por qué no lo hace el relato libertario, empezaría a ser un poquito de agua. Acordate lo primero que yo dije, con este índice, y bueno, es un triunfo político. Si el índice fuese más alto, y el triunfo político todavía estaría trabajando para poder decir que estás bajando fuerte la inflación. E incluso el salario no estaría estadísticamente subiendo. Al revés, viste que ellos dicen que se está recuperando porque lo compara con una tasa de inflación más baja. La tasa de inflación real es más alta. Y entonces, acá viene el centro de la trampa. ¿Por qué no da el nuevo índice? ¿Por qué no lo difunde el nuevo índice y está en tensión con la Baña? Porque daría más. Pero no solo daría más, el tema es cuándo poner el nuevo índice. Y si vos pones el nuevo índice cuando ya hiciste todos los tarifazos, si ya subiste todo el tema de transporte, bueno, entonces el nuevo índice no te va a dar tan alto como te daría ahora. ¿Entendés? Como los niveles de actividad del año que viene comparados con los de este año, por ahí dan más altos y eso no quiere decir que están mejor. No, pero incluso alimentos y bebidas puede subir un poco más porque tenés una mayor reactivación y tenés mayor ingreso, pero ya la ponderación de alimentos va a ser más bajo y el ajuste de tarifas no va a ser tan alto porque ya hiciste todo el tarifazo. ¿Se entiende esa lógica? Entonces el año que viene, con el nuevo índice, te van a decir, ¿viste que nos dio más alto? Claro. Ahí está el engaño. Está el engaño, si querés, y por eso compran tiempo ahora. Compran tiempo ahora. Porque además el nuevo índice, lo interesante es que tiene una base de 500.000 precios con respecto al anterior que solo es de 320.000 precios. Y también es que hay más lugares donde se va a buscar la información, que son 24.000 respecto a 16.700. O sea, es mejor. Es mejor. Pero no lo dan, no lo impulsan. ¿Por qué? Porque le hubiese dado durante todo este 24, mucho más
Ando bárbaro. A mí con el año siempre me pasa que me 24 hubiese dado más alto. Y en el 2025, si ellos, en esa lógica que tiene, puede ser que le dé también así bajo. ¿Por qué? Porque va a decir, vieron, el nuevo índice no es que está subiendo tanto. Pero hay un punto que que en general está bastante oculto, es que hay un quilombo interno dentro del INDEC por esto. Porque viste que si hubo siempre una cuestión de tensión en el INDEC durante el kirchnerismo, ese bueno, ¿qué pasa con este funcionario? Que si aprietan, si manipulan, quiénes son que arman los precios, algo que mucho no se conoce, más bien quedó bastante relegado, que a la directora de estadísticas, Analía Calero, que está a cargo de las mediciones del índice de precio al consumidor y las mediciones de los precios de la producción, ¿qué? La rajaron. La corrieron. La corrieron y... ¿Pusieron a alguien o lo dejaron vacío? Lo corrieron. Entonces ahí el discurso oficial de La Baña es que... incompatibilidad de las relaciones humanas, una cuestión, bueno, lo mismo que se decía también durante el kirchnerismo, sacamos a este porque no trata mal a sus compañeros, sí, etcétera, etcétera. Igual lo raro de La Baña no es que estás admitiendo que está mal la medición del INDEC, que hay que cambiar la medición del INDEC, la fórmula de cómo se miden las cuestiones y que siga siendo funcionario del INDEC, ¿no? Es raro eso. Ahí hay, o sea, el si tema no es un índice desactualizado. Entonces, él es responsable de actualizarlo. Claro, lo que pasa es que tiene si no un tema político. No perteneces a la fuerza, te vas. Bueno, o si no perteneces a la fuerza. Es que por ahí él tiene el objetivo de lograrlo. Claro. Quiero pensar bien de La Baña, en un mes, en 2 meses, por ahí está tensando para poder hacerlo. Pero ahí sería bueno, como dijiste vos, Fito, que, bueno, entonces hacer un retroactivo, hacerlo para atrás y a ver cómo daba. Bueno. Cómo daba. Y lo último, sí. Hay 2 cosas. Uno, si está esta nueva ponderaciones, digamos, todos los consultores de la Citi, los genios de la rigurosidad de las estadísticas públicas, ¿por qué son tienen tanta pereza intelectual de no poder hacer el índice? Si ellos ya hacen su propio índice. Claro, hacen su propio índice, pero con las mismas ponderaciones que el del INDEC. Claro, para poder estar cerca. Sí. Pero ¿por qué no lo hacen? Si antes inventaban el índice Congreso, claro, el índice cualquier cosa, hoy no hay ningún tipo de esfuerzo intelectual de decir, bueno, ¿saben qué? Bueno, el índice ¿implica de muchos recursos o no? No, lo mismo que se tienen. Existe lo mismo que tienen. Sí, es del mismo modo que tienen una pereza intelectual, para decirlo de alguna forma sutil. No es pereza, lo que sabemos, vos no lo decís, lo digo yo. Nico, no me traes, porque antes que te vayas te quiero leer la primera página de mi libro, que aparece Alfredo en la tercera línea. Vamos. Bueno. Pasá, Nico, no te contás. No es pereza, mi amigo. Trabajan para los mismos, y usted sabe para quién. Para los mismos, para los que trabaja este gobierno. Bueno, está bien, pero la verdad que este gobierno a los mismos sí, pero el gobierno los castiga como para que tengan, ¿no? ¿A quién? Y a los economistas de la Citi y todo, dice, son los mandriles, ¿no? Hay un diario, que es una bitácora, que está entre los capítulos, sí, con una tipografía diferente, como de entraditas con fechas. Dice 29 de diciembre de 2023. Creo que la operación Mengolini contra Globant la arranca quien fuera el secretario privado de Macri, Darío Nieto. Sí. Él se encarga de viralizar un recorte de una columna de Segurola y Habana, mi programa de radio, en la que el periodista económico Alfredo Zayat cuenta que Macri está en Arabia Saudita buscando capitales para comprar Globant y que eso le podía dejar la suculenta comisión de $100 millones. Arranca el toque. Gracias, Julia. La mancha venenosa, el libro también. Sí, ¿no? Estás haciendo lo mismo que hizo Rod Stewart con Ron Wood. Sí, un poco sí, te estoy quemando un poco, no me quemé, me puede decir Alfredo. Le pregunté a Alfredo qué era Globant y luego de una explicación enroscada y una rápida búsqueda en Google en vivo, advertí, parafraseando a Scalabrino Ortiz, que si no se entiende bien será porque hay un curro escondido. Bueno. Suyo, después señor. nos invitaron después una dedicatoria especial. Hay que decir que después nos invitaron a conocer el lugar y nunca se hizo efectiva la invitación. Bueno, están con quilombo con Globant, porque salió, algunos dicen, parece que no pagan muy bien. Lo que dicen es que, bueno, en realidad arreglaron los salarios en dólares y el salario en dólar,
porque el dólar se estabilizó y bajó, entonces están todos puteando lo que arreglaron el dólar. Entonces dice, che, escúchame, queremos cobrar pesos, capaz que dicen porque además en Argentina hubo inflación en dólares, la vida está cara en dólares. Claro, entonces ahí está. Bien. Bueno, unos minutitos más o... No, sí. Bueno. ¿No? ¿Cuántos, Nico? Tenemos 3 minutos más. Bueno, 3 minutos para cerrar, porque es para un debate para adelante, porque es un poco lo que surgió al comienzo, a nivel de que la inflación es un tema político y que los sectores llamados populares, nacionales populares, el tema de la inflación lo tenía, pero siempre decía, bueno, importante el poder adquisitivo, importante es el tema de la desigualdad, importante es el bienestar general, bueno, pero entonces la inflación no entraba como un núcleo central en el discurso para avanzar. Pero acá aparece un dilema. ¿Un gobierno nacional y popular puede hacer las mismas medidas que este gobierno libertario, ortodoxo, conservador para poder bajar la inflación? No las mismas medidas. Bueno, serían otras medidas. Otras medidas sí pueden. Otras medidas para que ajustar a lo que más tienen. Bueno, ahí, ¿cómo haces para bajar la inflación? ¿Cómo bajar la inflación? Es un debate. Es un debate. Yo no estoy diciendo, yo tampoco tengo la solución, porque te imaginas, pues es porque tenés muchas variables, porque tenés... voy a una sola cuestión. Claro. Este gobierno atiende a gran parte de su base electoral, a gran parte de su base electoral, y puede conseguir ampliarla a una base electoral que hace a sectores populares, por eso también sacó 56%, pues si no, entonces da esa respuesta. Y hace ajuste a jubilados, pequeña y mediana empresa, a los propios empresarios, todo, igual sigue apoyándolo, pese a que lo sigue castigando. Si un gobierno nacional popular hace esta misma medida, este sector que hoy apoya a Milei no va a pasar a apoyarlo porque baje la inflación, va a seguir siendo opositor. Y tu base electoral te va a repudiar. Si vos le pones tarifazo, si le bajás salario, si vas a una recesión, si estás casi 12 meses de caída de consumo, de todo lo que dije, de carne, de leche, todo, que amplificado hasta niveles extremos por la cadena de medio de derecha. Bueno, te iba a decir que además tenés muy inclinada la cancha, lo venimos diciendo. Bueno, entonces es que se le plantea un dilema muy fuerte sobre, bueno, cómo encarás el tema de la inflación, más allá de lo técnico y lo económico, si quede de política económico, sino también en términos políticos. Por eso decía que el tema de la inflación es un factor político para analizar. Pero lo vamos a ampliar en otras columnas, cuando vendrá otros streaming, que vendré con otras pilchas para ir variando los styles. Abajo Zayat está en cortos, Gracias, Alfredo, hasta el jueves que viene.